El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Sucedió que estando Jesús en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Al ver a Jesús cayendo sobre su rostro, le suplicó diciendo: Señor, si quieres, puede limpiarme. Y extendiendo la mano, lo tocó diciendo: Quiero, queda limpio. Y enseguida la lepra se le quitó. Y él le ordenó no comunicarlo a nadie, y le dijo: Ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Se hablaba de él cada vez más, y acudía mucha gente a oír y a que los que curaba de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a despoblado y se entregaba a la oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos enseña la Iglesia, cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, a ubicarnos en el contexto en el que fueron dichas todas estas cosas. Y estos días hemos venido escuchando la primera carta del apóstol San Juan, con unas expresiones profundas y esenciales que son el núcleo de nuestra vida cristiana, para darnos testimonio del amor de Dios, de un amor que Él mismo ha experimentado, de un amor que la comunidad a la que Él acompaña está experimentando y está viviendo, y también para advertir a la comunidad de no dejarse robar esta gracia que ellos ya experimentan por el testimonio del Espíritu Santo que ha sido derramado en sus corazones, y por ese testimonio ellos experimentan la presencia de Jesús vivo en sus corazones, experimentan el amor del Padre, con los diferentes errores que se van manifestando por la negación de que Jesús no es el Cristo y de que Jesús no es el Hijo de Dios. Hoy dice San Juan, para seguir advirtiendo a la comunidad, que son tres los que han dado testimonio de este amor de Dios. En primer lugar, el Espíritu Santo, porque para la comunidad que Él está acompañando y a la que está enseñando y está instruyendo, es obvio por la experiencia que están viviendo y por los que ellos ya conocen, que el Espíritu Santo dio testimonio del amor del Padre en una encarnación de Dios mismo en las entrañas de la Virgen de manera milagrosa. Ninguno de ellos tiene explicación racional y lógica para lo que ha ocurrido con Cristo. Verdaderamente Él tomó de las entrañas de la Virgen toda su humanidad, pero verdaderamente en Él también hay un poder sobrenatural, una unción sobrenatural que lo hace mostrar el amor de Dios, el poder de Dios. Y para esta comunidad que San Juan acompaña, esto es obvio. Todos lo han visto y han experimentado y gozan de esa dicha del amor de Dios. Porque si no fuera por ese amor, ellos no podrían vivir lo que están viviendo. Ellos no podrían vivir aparte del mundo. Ellos no podrían vivir aparte del pecado. No podrían vivir sin el mundo y sin el pecado. Y se lo escuchamos a San Juan diciéndole a todos, incluso a los jóvenes: ustedes ya no son del mundo. No le pertenecen al mundo. Ni siquiera necesitan del mundo. Y por eso el mundo los está odiando. Porque el mundo no entiende cómo ustedes pueden vivir solamente del amor de Dios sin dejarse manipular del mundo. Y eso es un testimonio del Espíritu Santo en el corazón de ellos. Que una persona pueda vivir feliz, que una persona pueda estar en paz, que una persona se sienta plena sin estar ajustada a los criterios del mundo, ni siquiera viviendo como el mundo vive. Que una persona pueda vivir sin pecado, por lo menos sin caer en el pecado mortal.
solamente del amor de Dios, y en esa plenitud nadie lo entiende. Y por eso ustedes poseen ese testimonio, a pesar de las tribulaciones, de las amenazas, a pesar de las constantes problemáticas que se ven a su alrededor y que los están amenazando. Ustedes son hijos de Dios, se lo dice San Juan. Y el Espíritu Santo da testimonio de esto. Por las capacidades humanas nunca hubieran podido vencer. Por las fuerzas humanas nunca hubieran sido capaces de soportar tan grandes tribulaciones, y las han soportado sin caer en el pecado y sin ajustarse a los criterios del mundo. Y ahí está la novedad de la fuerza de este amor cristiano. Cuando verdaderamente se vive solamente del poder y del amor de Dios, sin caer en el pecado y sin ajustarse a los criterios del mundo. Porque quien vive una vida cristiana sujeto al pecado, dependiendo del pecado, dependiendo del mundo, gozando con las cosas del mundo, este ya no es de Cristo. Este ya no está dando testimonio del Espíritu, de la fuerza, del amor de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Cristo? Y por eso posee las arras del Espíritu, que Cristo viene a vivir toda nuestra realidad humana como ustedes y yo la vivimos, pero nunca se ajustó a los criterios del mundo. Por eso el mundo lo odió. Cristo nunca cayó en pecado. ¿Y quiénes son los que niegan a Cristo? Los que presentan una humanidad de Cristo ambigua. No solamente tolerante con el pecado y el error, sino promotor del pecado y del error. Esos son los anticristos. Porque esos no viven en su corazón la fuerza del amor de Dios. Esos no viven de la fuerza sobrenatural del Espíritu Santo. Defender el pecado en una vida es negar a Cristo. Porque Jesús nunca cayó en pecado y vivió una humanidad como la nuestra, semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Y vino a demostrarnos Él que metiéndose en nuestros propios pantalones y zapatos y enfrentándose a todas las pruebas que nosotros enfrentamos, incluso mayores a las que nosotros nos enfrentamos, Él pudo vivir intachable solo con la fuerza del Padre. Es el testimonio también del agua que viven los cristianos, porque después del bautismo fueron muchísimos, millares y millares los que no volvieron a caer. ¿Y por qué ellos sí y nosotros no? Vemos testimonios tan impresionantes como los de Felicidad y Perpetua, que lo perdieron todo, hasta sus propios hijos, familia. Era el mundo acechándolas. Su papá deprimido llorándole a ella en la cárcel para que desistiera de ese fanatismo, de ese error en el que estaba, de seguir a un Cristo que le pedía alejarse hasta de ellos. Y el papá deprimido, la mamá deprimida, y le decían: es que no tienes compasión de nosotros, no nos quieres. No, yo porque los quiero es que no voy a apostatar de Cristo. Un San Ignacio de Antioquía, ¿será que era muy severo con su comunidad cuando les dijo: no recen para que Dios me libre de las fauces del león, de las fieras? Porque ahora sí estoy a punto de convertirme en un verdadero siervo de Dios y voy a tener la oportunidad de amarlos verdaderamente. ¿Quién le da esa fuerza a él? Mire, ni siquiera un lunático. Eso lo pueden constatar los psiquiatras. Porque aunque el lunático está loco, pues tiene cosas ilógicas y no es capaz ni siquiera de luchar contra su propia humanidad. Contra perderlo, el miedo de perderlo todo. Y estos ya no tienen miedo ni siquiera a eso.
¿De dónde le sale esa fuerza y esa alegría? Ese es el testimonio del amor de Dios, porque fueron lavados el día de su bautismo con las aguas purificadoras y ya no necesitan de nada de eso. Ya no tienen su esperanza puesta en nada de los afectos y las seguridades de esta tierra. Por eso San Juan les habla tan claramente a sus discípulos y les dice: no se dejen quitar esa gracia. Ustedes ya viven de ella. El testimonio del bautismo que viven en ustedes los ha llevado a mantenerse firmes. Ahora no claudiquen. Porque el que claudica niega la gracia del Señor. Y niega la eficacia de esa gracia. El que se entrega al mundo apostata. Niega que la gracia de Dios que viene por el bautismo es suficiente para vivir feliz y pleno en esta vida, así uno lo pierda todo. Así pierda mamá, papá, hermanos, hermanas, hijos o hijas. Los que viven aferrados al mundo y viven una vida cristiana, entre comillas, ¿de qué están dando testimonio? De sus dependencias terrenales, no de la gracia de Cristo. ¿Cuál es la novedad para el mundo? Pues yo puedo vivir mejor que ellos metidos en la iglesia, puedo vivir una vida mejor que ellos sin necesidad de estar allá metido. Es la separación total del pecado y la separación total del mundo la que nos hace testigos ante el mundo y testigos creíbles que revolucionan el mundo. No es la incoherencia de vida. Porque el agua que nos ha lavado a nosotros se llama Cristo y nos purificó de una vez para siempre. Decir que el pecado original todavía nos controla es negar la eficacia del bautismo, porque el Catecismo de la Iglesia Católica, acogiendo toda la teología del concilio, dice que nosotros ya fuimos liberados y salvados y que se nos fueron borrados todos los pecados, incluso las penas del pecado original. Y San Pablo llega a afirmarlo en la carta a los Efesios, le dice: no vivan más del hombre antiguo, porque ustedes son una creación nueva. ¿Por qué creen que el día de la vigilia pascual todos tan eufórica y alegremente, cuando nos dice la iglesia, nos pregunta la iglesia a través del ministro, renuncian al pecado, al mundo, a la carne? Decimos sí. ¿Creen en Dios Padre todo? Sí creemos. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nos salvó de los pecados y que ahora es Señor? Sí creemos. ¿Creen en el Espíritu Santo, que es el Señor y dador de vida? Que es el que da la vida. Sí creemos. ¿Qué estamos diciendo? Que sí, que nosotros dependemos solamente de esa fuerza trinitaria. La sangre. Para San Juan la sangre es la Eucaristía. Es donde lo vamos a escuchar ahorita. Eso lo entiende hasta un niño de 5 o 6 años. Esta es mi sangre que será derramada para el perdón de los pecados. Nosotros ya no tenemos que venir a traer 100,000 pesos, 200,000, 500,000, 20 millones, 100 millones, 1,000 millones para que nos perdonen los pecados. Que fue una de las cosas que sacudió a Lutero, y era verdad, era un error dentro de la iglesia, lo que llamaban las penitencias tarifadas. O cuando Israel creía que ofreciendo un novillo cebado, con eso se limpiaban los pecados, pero al siguiente año volvían, porque se iban felices después de ofrecer el novillo y después volvían a sentirse culpables. Es más, no solamente volvían a sentirse culpables, sino que volvían y caían. Y los cristianos, ellos lo veían, venían a la Eucaristía y no los volvían a volver a caer en sus mismas andanzas. Yo recuerdo cuando era adicto al licor, y yo sentí que la fuerza del Señor, porque es un testimonio del Espíritu en mi corazón, yo no volví a tomar licor. Y no por miedo. Sería mentiroso si tuviera que decir que para mí hoy es una lucha muy grande no tomarme una cerveza. Porque ni siquiera ni digo es pecado, ni digo me hace falta. No, para nada. No es nada para mí, ¿sí?
Sería un mentiroso decir, no, es que no, todo lo que yo sufro cuando veo un whisky o cuando... Para nada. Para nada. Y me la pueden poner al frente y no hay ningún problema. Ahí está. ¿Por qué? Por una fuerza sobrenatural que viene de Dios, que nos quita las dependencias a todo, lo que no sea Él. Y esa es la libertad de los hijos de Dios. La esclavitud más tremenda es tenerse que hacer dependiente uno de las seguridades humanas. Y ese todavía no ha alcanzado la libertad de los hijos de Dios. Santa María de Jesús crucificado le dice a la Virgen, vas a ayunar un año a pan y agua. ¿Y usted cree que fue un problema para ella? ¿Por qué? Porque ella creía en el poder de la gracia. Si uno cree que se le acaba el sustento material, que es necesario, y hay que luchar por satisfacer las necesidades corporales del alimento, pero si uno siente que se le va a acabar la vida porque no tiene eso, no está viviendo de la eficacia de la gracia. Hay santos que se han alimentado hasta 50 años solamente de la Eucaristía y no les ha pasado nada, al contrario, vigorosos. En el libro de Daniel cuentan cómo los 3 jóvenes eran alimentados solamente con vegetales y se mantenían más robustos y fortalecidos que los otros que los alimentaban súper bien para que estuvieran en la corte. Ahora, el que no tiene fe no cree en esas cosas y le da otro tipo de interpretación. El que no tiene la esperanza del Espíritu no cree en esas cosas. El que no ha experimentado y vive el gozo del amor de Dios no cree en esas cosas. Le tiene que dar otra interpretación a las Sagradas Escrituras, porque cree que sin esas cosas no va a poder vivir. El que se acostumbró a la lujuria y llega y le dice el Señor, no tengas miedo, que mi gracia te basta para vivir sin eso, se perturba saber que tiene que renunciar a eso y dejar de pensar en eso, porque en el fondo está creyendo que sin eso no puede vivir. ¿Dónde tiene puesta su fe? En ese pecado, en ese Señor que se llama pecado, y Él es mi amo. Y no me pida que lo deje ahorita porque yo sin esa dependencia no puedo vivir, por favor, no. Pídame otra cosa, Señor, pero esa no, porque Él es mi Señor, es mi amo. Y ese amo es el que me está dando todo en estos momentos, y si Él deja de darme lo que necesito, pues me muero. ¿Qué quiere decir? Que Cristo no reina ahí. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Cuál es el motivo de nuestra alegría? ¿Verdaderamente es el Señor el que nos hace hervir el corazón? ¿Verdaderamente es su presencia en la Eucaristía? Qué pesar, hay sacerdotes que ya no vibran por la Eucaristía. Y es hasta un tormento saber, que preguntan si hay intención o no hay intención, porque ese es el motivo de sus celebraciones. Esa es la motivación, no el Señor. O hay fieles que andan pendientes qué padre celebra, si este o este, porque esa es la motivación, esa es la motivación de su Eucaristía. Yo recuerdo cuando estaba en formación, me tocó asistir muchas veces, no una, muchas veces. Yo sabía de sacerdotes, yo lo sabía, que subían al altar y llevaban una vía doble. Y sería mentiroso si dijera acá que tenía que hacer un esfuerzo muy grande, no. Porque a mí me interesaba lo que se presentaba en el altar, es Cristo. ¿Dónde está nuestra fe? Y no quiere decir que el Señor fue más generoso conmigo que con otros, a todos nos dio lo mismo. A todos, porque Él no hace acepción de personas. Decir que es que a unos sí les dio una gracia y a otros no, es tener una herejía, no declarada, porque esa es la grave, y esa es la que condena a la Iglesia, la declarada, pero hay una dañina para el alma, que es la de hecho. Porque nuestro Padre Celestial no es elitista, no hace excepción de personas.
Pablo sabía muy bien que la misma gracia que le había dado a Pedro se la había dado a él. Que la única diferencia era en las funciones. San Pedro lo puso a hacer esto, a mí me puso a hacer esto. A ti, Pedro, te mandó a evangelizar a los judíos, a mí me mandó a evangelizar a los gentiles. Y no hay problema, tú sigues haciendo tu trabajo, yo hago el mío. Pero la gracia que a ti, Pedro, te dieron para evangelizar a los judíos fue la misma que a mí me dieron para evangelizar a los gentiles. Y en eso usted y yo estamos a la par. Por eso San Pablo no sufría de complejos de inferioridad. Cuando un corazón no vive del amor de Dios, se vuelve celoso, competitivo, envidioso, de todo eso. Tan feo que es eso, tan horrible y tan espantoso que es eso. Qué amargura vivir bajo esos señores, porque eso es lo único que dejan son tristezas, amarguras y desilusiones en el corazón. Cristo nos hace sentir tan dichosos que incluso lo único que podemos procurar en nuestro corazón es hacer hasta lo imposible para que los demás descubran eso mismo que yo estoy viviendo. No hay celos, no hay competencia, no hay envidia. Hay un amor muy grande para que otros vivan y conozcan lo que yo estoy viviendo. Eso se llama amor al prójimo. Y hago hasta lo imposible lo que me toque hacer para que otros conozcan esta gracia. Eso se llama justicia. Eso se llama vida fraterna. Eso se llama tener los mismos sentimientos. ¿De quién? De Cristo. Que viéndonos a nosotros perdidos, dijo: yo tengo que ir, Padre, voy a bajar. Porque el Padre decía: ¿a quién enviaré? Y entonces Cristo le dijo: envíame a mí. Yo voy y les comunico esto que yo experimento tan grande para que ellos lo experimenten y lo sientan y se den cuenta la grandeza de tu amor, Padre, que es lo que ellos no han visto por ciegos, por sordos. Bueno, y por ahí dicen ciego, sordo y mudo, ¿sí? Son como ya lo peor que nos puede pasar, ¿sí? Que se junten la ceguera, la sordera y la mudez. Este leproso había escuchado esto en su corazón. ¿Cuánto tiempo no sufrió con esta lepra? Y seguro escuchó el anuncio de los profetas, seguro alguien fue y le contó, o escuchó rumores por ahí, de que Dios Padre un día había creado al hombre a imagen y semejanza suya, y que el hombre desobedeció por sordera, y que Dios, queriendo salvarlo de todas las maneras, vino él mismo, se encarnó, mandó a su Hijo, y ahora está ahí, se llama Cristo, y está haciendo milagros. Y este leproso creyó: no, yo voy a ir para que me sane. Yo voy a ir porque con ese tormento tan grande. Miren lo primero que hace: ten compasión de mí, un acto penitencial. No niega su pecado, no niega su sordera, no niega su lepra, no niega su enfermedad. Hay en la iglesia, hay gente con complejos de fariseísmo muy altos y sobre todo en la jerarquía. Quieren estar con el Señor, quieren amar al Señor, quieren vivir la voluntad del Padre y creen que la están haciendo, pero no quieren pedir perdón. Es que el concilio nos lo dijo, yo no sé por qué somos tan lentos para entender que la iglesia es un misterio, porque es santa y es pecadora. Santa en su cabeza, pero pecadora en sus miembros. Y todos los que estamos aquí, en esta iglesia militante, somos pecadores, en camino de perfección. Pero en ese grupo de imperfectos que estamos en esta tierra, hay variedad de imperfectos. Hay los que todavía no creen en Cristo y no creen que la gracia de Cristo sea suficiente para vivir sin tener que ser esclavos del pecado. Hay quienes, en este grupo de imperfectos que estamos dentro de la iglesia, hay quienes creen que no es imposible vivir del amor de Dios sin la dependencia a los bienes materiales y a las riquezas del mundo. Y entonces todo lo que significa una amenaza a su bienestar económico de una genera miedo.
¿Qué les pasó a muchos católicos en Colombia en elecciones presidenciales? Eso. Y se sintieron ofendidos cuando se les dijo que votaban por Rodolfo Hernández era por cuidar el bolsillo y no por otra cosa. Cuando los cristianos estamos anhelando la vida eterna, y si nos persiguen, pues es maravilloso, ¿no? Dice pues Jesús en las bienaventuranzas, alégrense, llenes de contento cuando los persigan injustamente. Miren qué clase de catolicismo hay en Colombia. Ya el Señor quitó, desnudó la verdad y un maquillaje, hasta sacerdotes con miedo. Hay sacerdotes, hay miembros de la jerarquía que se le han entregado al Estado, se le han vendido por miedo. No es prudencia, no, prudencia no es miedo. Miedo, para que no nos persigan, venga. Y entonces van del presidente, venga, señor presidente, doctor presidente, venga, ¿qué tenemos que hacer? Venga, dialoguemos para que... Es verdad que hay que buscar la paz, hay que buscar el diálogo, pero jamás venderse. Sí vamos a dialogar con usted, pero los principios nuestros, aquí los vamos a defender y son claros. Usted tiene que respetar nuestra libertad religiosa de cristianos católicos. Y si no la respeta, no vamos a obedecer todo lo que usted nos imponga y vaya en contra de eso. Pues los meto a la cárcel y los voy a perseguir. Pues persíganos. Porque no tenemos miedo de perder los bienes materiales, de perder lo que sea, de perder padre, madre, hermanos, por defender esta alegría del Señor en nuestro corazón. Y el que tenga miedo hoy de que el Estado le quite, mire, por ejemplo, nosotros las comunidades religiosas, no digamos nada de lo que el presidente está haciendo dañino, para que no nos quite la capillita que nosotros los hermanos acabamos de hacer, ¿sí? Porque de pronto nos viene encima y nos la quita, pues llévesela, igual nosotros no dependemos de eso. Nuestra dependencia es una fuerza más grande, es el Señor. Padre Omar, no se ponga a hablar así, que se le aburre la gente y se le va. Pues eso no es problema conmigo, eso es con el Señor, ¿sí? Yo tendré que serle fiel al Señor, el problema es de cada uno de ellos, ¿sí? Mío no. Y al fin de cuentas ni me atormenta ya si se van o no se van, porque yo ya encontré otro camino para presentárselos al Señor, ¿sí? Entonces, cuando el sacerdote se pone sus ornamentos, se está poniendo encima a todo el mundo, venga o no venga a la misa. Es más, cuando ofrece el pan y el vino, está ofreciendo a toda la creación, vengan o no vengan a la misa. Cristo se ofrece por todos, vengan o no vengan. Y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es que, vea, si nos ponemos a hablar así, este señor presidente no nos va a dejar hacer apostolados, ni retiros, ni nada de eso. ¿Y qué? ¿Ustedes creen que eso puede detener la fuerza de Cristo? Cristo no se hace dependiente de eso. Si tiene casas o no tiene casas para hacer retiro, si tiene capillas o no tiene templo para hacer... Cristo no se hace dependiente de eso. Al Espíritu Santo nada lo detiene. Nada. Es tan potente la fuerza del Espíritu Santo que Dios necesitaba hacer un trabajito en el pueblo suyo, en el pueblo de Israel. Y cogió al faraón, el faraón no quería servirle a Dios. Y Dios cogió y lo manejó a su cuenta como él quiso. Y el faraón creyó que él estaba haciendo lo que quería. Y Dios haciendo lo que quería. La fuerza del Señor es tan alta que hasta el demonio le obedece. Déjame ir a sacudir a Job. Pues ve. Y después va y le pide permiso. No, nada que reniega. Vean, ¿sabe qué? Déjeme ir a tocarle la salud. Yo sé que el hombre se vence cuando le tocan lo más precioso que es la salud. Piel por piel. Y dice Dios, vaya, ¿usted cree que Job vive de eso? Va a sufrir, pero vaya. Eso sí, la vida no se la va a tocar y no se la pudo tocar. El único que tiene posibilidad de tocar la vida es Dios o nosotros mismos.
Y si tocamos de ese árbol de la vida, nos metemos ahí en problemas serios. Porque recuerden que Dios puso 2 ángeles para cuidar. Y ahí sí van a venir consecuencias, y es lo que está pasando hoy. Porque ni siquiera al diablo le permitió tocarla. No tiene poder de tocarla. ¿Por qué un alma se condena? Se condena por sí misma. Por el mal uso de su libertad. Por la arbitrariedad de su libertad. Por no vivir su libertad, la dignidad de su libertad, bajo las condiciones de Dios. Este leproso va y pide perdón. ¿Qué es lo que nos está costando hoy en la iglesia? Qué pesar de esos pobres obispos que no quieren reconocer que necesitamos pedirle perdón al Señor. Qué pesar de nosotros los sacerdotes cuando no somos humildes y sencillos y reconocemos nuestros pecados. Esas son las personas más enfermas, porque están defendiendo una falsa imagen ante los demás. Una imagen puritana que no es real. Una imagen de santidad que no es real, porque lo saben y lo sabemos en nuestro corazón. Y tan sencillo como este leproso: ten compasión de mí. ¿Por qué? Porque soy un pecador, porque yo me la embarré, yo cometí errores. Perdóname. Y el Señor se acerca, lo toca y lo sana. Qué pesar de la vida consagrada. ¿Saben cuál es la peor enfermedad hoy en la vida consagrada? Esta crisis, que nos creemos lo más, sin ser, lo que es lo peor. ¿Cuántas vidas dobles? Y cada uno lo sabe en su corazón. Cada uno lo sabe de quién es esclavo, si de Cristo o del pecado del mundo, por no reconocer. Qué pesar de tantos bautizados hoy en la Iglesia Católica que luchan y se desgastan por mostrar externamente una imagen de santidad que no la hay interiormente. ¿Cómo terminan esas pobres personas? Mal. Este leproso no le importó, allá fue y se postró delante del Señor: perdóname, ten compasión de mí, que soy un pecador. ¿Y cómo terminó? Exaltado por la gracia del Señor y su amor. Por eso a nosotros no nos puede dar miedo acercarnos al Señor a reconocer nuestros pecados, porque Él siempre está pronto a perdonar todo pecador arrepentido. Un publicano se daba golpes de pecho, no era como el fariseo. Esto fue una cosa interior, no crean que fue una cosa externa. El publicano no lo hizo para que lo vieran los demás, ni siquiera se dio cuenta quién había. Es una cosa con el Señor. El fariseo, allá en su interior, se exaltaba a sí mismo. Hay gente muy farisea que externamente se comportan como si fueran los más penitentes, pero interiormente tienen sus ínfulas por allá bien subidas. Esos nunca van a experimentar justificación en su corazón. Nunca. Porque esta es una realidad interior, no es externa. Es dentro del corazón. A mí ni me toquen porque yo no soy como ese, yo no soy. Sí, gracias a Dios yo no soy como ese pecador, como ese allá. Gracias a Dios. Eso es en el interior. Puro espíritu fariseo ahí, pero a 1000. Ustedes creen que esto es exterior, esto no es interior. ¿Por qué Cristo se daba cuenta? Porque Cristo conocía el interior de cada uno. Hay gente que vive y dice: pobrecitos, ese está muy mal. Pobre padre Omar, como está de mal, gracias a Dios, sí. Gracias a Dios. Yo estoy tan mal, es verdad, que todos los días vengo a suplicarle al Señor: ayúdame. Todos los días. Y es tan lindo necesitarse, sentirse necesitado del Señor. La experiencia más grande que yo he podido vivir. Gracias a Dios, no de las criaturas. Porque ninguna me puede justificar, ninguna. A mí hay gente que me hace un favor muy grande porque me dicen: padre, yo estoy orando mucho a ver si usted se convierte. Y yo: gracias, eso me da tanta alegría. De verdad, yo siento un regocijo en mi corazón.
Pues porque lo necesito. Porque lo necesito, es verdad. Es una necesidad. No todos llegan a Eucarístico por mi culpa, por mi gran culpa. Es una satisfacción poder venir al Señor y decirle, por mi culpa, Señor, no por mi santidad. Eso es interior, eso no es externo, hay que decirlo. Aquí lo hacemos público porque somos hermanos. Y porque todos sabemos que somos unos bultos de miseria. Y tenemos la conciencia de que somos pecadores. Y lo hacemos públicamente por eso. El amor de Dios es muy grande, demasiado grande. Y nos está esperando a todos. La única condición que Dios nos pide es que nos reconozcamos pecadores. Cristo se hizo pecado sin haber cometido pecado y pasó como un pecador y murió como el peor delincuente del mundo. Así murió, sin haber cometido pecado. Nosotros que los hemos cometido, ¿cómo queremos vivir? Nuestro Rey fue diferente. Y no se puede decir a la gente, venga, pero no vaya a pensar mal de mí, ¿sí? Allá bajó al Jordán, como todos, escuchando la predicación de Juan el Bautista. Imagínense Cristo escuchando a Juan el Bautista diciendo, raza de víboras, conviértanse, dejen el pecado. Ahí estaba escuchándolo. Y Cristo no le puso a decir, oye, Juan tan regañón, ¿sí? Está pobre, está en una humildad. Allá se puso a hacer fila como una raza de víboras. Tanto que cuando Juan lo ve y sabe que es él, se asusta y dice, no, Señor, no, ¿cómo? Déjalo así, Juan, déjalo, que por ahora sí así lo ha querido el Padre. Hagamos la voluntad del Padre. Cristo se aguantó ese sermón de Juan el Bautista y no se puso a decir, este es que no sabe quién soy yo. Este es que, no, humilde allá, como un pecador. Como un pecador. ¿Y nosotros? Digan, ¿por qué no se dan cuenta que es que yo soy el que... miren, yo soy el que más caridad hago. Miren yo cómo trato a los demás, que lo vean. Definitivamente el camino cristiano sí es muy paradójico, sí. Muy paradójico. Cuando se fue a ofrecer con la Virgen y San José sacrificios de expiación. ¿Por qué lo ofrecían? Cada uno lo ofrecía por sus propios pecados. La Virgen y San José, venga José, tenemos que decirle a todos que no vayan a pensar mal de nosotros, simplemente no vayan calladitos como pecadores. ¿Cómo vivir en la iglesia tanto fariseísmo? Sobre todo desde la jerarquía, porque eso viene desde la cabeza. Cuando la cabeza está infectada, todo el cuerpo se infesta. A mí me encanta mucho la libertad que tiene el Papa Francisco, porque él es muy libre, ¿sí? Porque es muy consecuente. Yo no me voy a mostrar aquí como lo que no soy, yo soy así. Y si mete las 4, pues después dice, se da cuenta y dice, me la embarré, sí, es verdad, pero bueno, pido perdón. Lo que está pasando en la iglesia es impresionante. Impresionante. Es un paso del Señor que está revolcando todo. Eso es el Espíritu Santo, sí. El Papa Francisco es un hombre muy auténtico. Y a mí eso me admira de él. Me admira muchísimo. Yo cuando una vez vi que una señora lo jaló muy fuerte y se le cambió el rostro, le puso bravo y hasta le pegó. Yo, ay, Dios mío, usted dejó salir su humanidad delante de todas las cámaras. Él no lo hizo voluntariamente, pues se le salió. Y después a los días pidió perdón públicamente. Dijo, esa actitud no era la correcta. ¿Sí? Pues es autenticidad.
El fariseísmo que nos lleva a decir, ese pobre está tan mal, que yo estoy tan bien que... Eso es verdadera humildad. Yo recuerdo a nuestra fundadora. Ella nos decía a nosotros que ella sufría mucho porque tenía una debilidad y era el perfeccionismo. Y la hacía sufrir. Y no crean que era pura hipocresía, decir una cosa acá. No, ella vivía, sufría con eso. Y nos decía, es verdad. Vivir una vida cristiana de maquillaje. Nos quedamos sin motivos para buscar al Señor. Entonces, no nos dejemos engañar porque eso es puro anticristo. Eso es puro arrianismo. Son formas de herejías. Arrianismo, nestorianismo, todo eso junto hoy. ¿Por qué Arrio terminó negando la unidad de la humanidad y la divinidad de Cristo? Porque se le volvió imposible luchar contra el pecado, como no lo creía. Entonces más bien presentemos la imagen de un Cristo así, de un Jesús humano así, y un Cristo acá aparte, los dos aparte. Porque es imposible que este humano pueda vivir como vivió este Cristo. Y la fe nos dice que no es imposible. No es imposible. Cuando el pecador viene donde el Señor, le quita el pecado, le perdona la culpa, lo sana, y fuera de eso le da las arras del Espíritu para que se eleve. Eso le encanta hacer el Señor con los pecadores. El que más se humille, ese será exaltado. Cuando Santa Teresita descubrió esto, dijo, no, le decía a su hermana Celina, mira, Zaqueo se tiró de una de ese árbol, y a ti, querida hermana, y a mí nos está costando. Yo quiero como Zaqueo tirarme de una. Y un día le dijo, Señor, me tiro. Y se tiró y dijo, Señor, soy la más pecadora. Mira, Señor, si no fuera por tu gracia, yo podría cometer juntos los pecados más abominables de la humanidad. Porque sin ti, soy un desastre. Y 24 añitos, cuando Dios la vio así, dijo, esta chiquitica, me hizo chiquitica, ahora sí la va a saltar. Y hoy es una santa grandísima. Desde que Santa Teresita hizo comenzó un camino de exaltación. Porque antes, y es verdad, cuando ella llegó, ella vivía del Señor llamado vanidad, era susceptible como ustedes no se la imaginen. Todo le afectaba. Y se dio cuenta que ella era esclava de un Señor que se llama soberbia. Y sufría y le digo, Señor, ¿cómo me lo quito de encima? Teresita, eso es muy sencillo, tírese. Que a veces no le gusta estar allá abajo, le gusta estar arriba. Tírese bien abajo. Y ella se tiró y dijo, bueno, Señor, yo sin ti podría llegar a ser lo más espantoso de esta vida. O estos días que escuchamos de San Francisco, así es que le dice a alguien que es muy santo, y digo, mira, santo, si no fuera por la gracia de Dios, esta misma noche me acostaría con la primer prostituta que me encontrara. Nuestra fundadora decía que ella podría, la Madre Alicia, podría estar sumergida en la noche del pecado si no fuera por esa gracia que buscaba constantemente del Señor. El fariseo no necesita la oración, no necesita la Eucaristía, viene simplemente por ritual, por una obviedad ceremonial, no porque la necesite. Los necesitados, imperfectos pecadores, necesitamos todos los días, es tan bonito que venimos, ya sentimos que el Señor nos descarga, ¿sí? Ya, pero lo hizo Él, no lo hice yo solamente vine a entrar en comunión con Él, me uní a Él y Él me quitó todas esas cargas. Unirnos al Señor. 3 son los que dan testimonio de esto: el Espíritu, el agua y la sangre. ¿Quién lo disfruta? El que crea. ¿Quién se lo pierde? El que no crea. Todo el que crea se salvará. El que no crea, dice San Juan, se condenará.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por